tiempo para saludar al doctor Mauricio Alarcón Salvador, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, catedrático universitario también. ¿Cómo está, doctor? Buen día. Orlando Murillo lo saluda. Orlando, buen día, un abrazo para ti y para nuestra audiencia. Gracias por aceptar el diálogo que permitirá además conocer la mecánica con la que ustedes van también a emprender ese acercamiento que ya ha tenido el gobierno y la CONAIE y cómo se irá de aquí en adelante desarrollándose. Adicionalmente, cómo ustedes serán, digamos así, los garantes de que los acuerdos a que llegue el gobierno con la CONAIE se vayan cumpliendo también en el tiempo, doctor Alarcón. Buen día. El punto de partida, Orlando, es señalar que han transcurrido varios días desde la invitación inicial que hiciéramos varias redes del país como comisión convocante a un espacio no únicamente de diálogo, sino de la cocreación o para la cocreación de acuerdos con metas que puedan ser medidas y evaluadas en el tiempo. Esa invitación que fuera realizado a finales de la semana anterior, no la que acaba de concluir, recibió una respuesta casi inmediata por parte del Ejecutivo. Sin embargo, hasta el día de hoy no hemos recibido respuesta por parte de los movimientos sociales de manera formal. Lo único que incluso ustedes han sido testigos son las declaraciones que a manera de rueda de prensa realiza el señor Leonidas Issa, donde ha mencionado algunos asuntos que pues simplemente no pueden tomarse como respuestas formales y sigue extendida la mano para buscar acuerdos en ese sentido. Se habló de la necesidad de contar con veedores, de contar con garantes, de tener acompañamiento y pues eso fue planteado desde el primer momento. Por lo tanto, lo óptimo es que de una buena vez exista una respuesta por parte de ellos y podamos establecer ya el trabajo conjunto de cara a solucionar este problema que, como sabemos, nos tiene 2 semanas paralizados en varios lugares del país. ¿Qué podemos asumir los ecuatorianos frente a lo que nos está informando, doctor Alarcón, y a la permanente negativa de los líderes del sector indígena de negarse a sentar a dialogar, frente a la atención de las demandas, que en algunas de ellas han sido atendidas por el gobierno, y también a los requerimientos que han planteado abiertamente para quienes pretenden el diálogo? ¿Qué respuesta o cómo podemos colegir esa posición? ¿Quieren auténticamente el diálogo o quieren sencillamente el problema, el relajo, la anarquía, la subversión y en eso pescar a río revuelto? La búsqueda de acuerdos es el único camino posible cuando hay demandas insatisfechas. Lo que hemos visto el fin de semana, de tener a grupos movilizados hacia las casas de legisladores, exigiendo que actúen de una u otra manera con el proceso que se lleva a la Asamblea Nacional, o incluso las declaraciones dadas en las últimas horas donde cualquier decisión unilateral, por supuesto, llevada a cabo por el Ejecutivo les parece insuficiente, son, creo, elementos de manera suficiente para que la ciudadanía saque sus propias conclusiones, Orlando. Lo óptimo en este caso es que al menos desde nuestro lado seguimos acá dispuestos no para constituirnos como mediadores directos como algunas personas equivocadamente han entendido, sino para facilitar un espacio de encuentro horizontal en el que no se juegue con cancha inclinada y en el que las partes en igualdad de condiciones puedan plantear sus líneas de trabajo y la posibilidad de encontrar acuerdos en función de los temas, de las preocupaciones, de las situaciones críticas que pues han sido identificadas, creo, no solo por los movimientos sociales, sino por un buen número de ecuatorianos. Ahora, de lo que he podido leer y mirando retrospectivamente la posición que ha tenido la CONAIE desde el gobierno del doctor Borja cuando se lanza a luz pública en una marcha, ¿verdad?, desde la Amazonía hasta la capital de la República, muy poco han conseguido. Y quienes pasan a estar muy bien son sus dirigentes a lo largo de todas las manifestaciones que han tenido, porque aparecieron aupando a muchos presidentes, pero luego determinaron la caída de Bucarán, de Maguad, de Gutiérrez, a quienes más apoyaron abiertamente, y luego sigue la pobreza, sigue la miseria en torno a la gran población indígena y sus líderes, en cambio, muy bien, cambiaron su estilo de vida. ¿Cómo analizar eso también?
Esas son cuestiones que necesitan respuesta al interior de las comunidades. Por supuesto, genera dudas que los beneficios sean solo para unos grupos y no para otros. Me refiero específicamente a los movimientos sociales que están siendo objeto de este proceso durante los últimos días. Creo que hay que actuar con enorme responsabilidad, incluso en lo que tiene que ver con demandas y reivindicaciones de la ciudadanía respecto de lo que son acciones político-electorales, no solo de cara a la coyuntura actual, sino de las elecciones seccionales que están a la vuelta de la esquina. Lamentablemente hemos visto incluso en las últimas horas actores que han intentado treparse al carro de la protesta para pescar a río revuelto y desde intentar la destitución del presidente en la Asamblea Nacional o incluso ganar algunos votitos de cara a una candidatura a la alcaldía o a la prefectura. Y eso deslegitima por completo las preocupaciones que creo que no solo las tiene el movimiento social, sino todos. En espacios anteriores, Orlando, aquí contigo, hemos discutido la situación económica, la de la falta de empleo, la crisis de inseguridad, y la única forma de salir del bache no es en este caso haciendo lo que hemos visto en este tiempo, sino sentándonos en un espacio conjunto para encontrar soluciones que nos permitan al corto, mediano y largo plazo cambiar lo que está viviendo el país. En el análisis que se hace respecto a la actitud del segmento indígena es porque han visto una frustración porque no se ha cumplido con todos los ofrecimientos que a lo largo de los años se han dado en varios gobiernos y llegado el señor Lazo, en cambio, ven en él que también hay una especie de violencia y lo manifiestan cuando dicen hay violencia cuando no hay una atención debida en la salud y no hay medicinas. Hay violencia cuando no se atiende el tema social en el país. Hay violencia también cuando la educación no es buena en un país como el nuestro. ¿Qué responder a eso y cuál es la posición que debe asumir el gobierno actual frente a esas críticas también? Hay muchos tipos de violencia y creo que los mencionados son apenas algunos, pero en el contexto de lo que estamos viviendo, el punto de partida es señalar que tanto nuestra Constitución como los instrumentos internacionales que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico consagran y garantizan el derecho a la protesta pacífica. De eso lamentablemente se ha visto muy poco en los últimos días, pues no olvidemos que los daños a bienes públicos y privados, la desconexión de las ciudades para poder obtener alimentos o incluso la falta de corredores humanitarios, que el día de ayer nos enteramos ha puesto en una situación crítica a la provincia de La Suay en cuanto a sus hospitales por el desabastecimiento del oxígeno, también son formas de violencia. Si aquí vamos a analizar las cosas, analicémoslas de manera integral. Y creo que, por ejemplo, lo mencionado días atrás en un comunicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o lo mencionado incluso por la directora de las Américas para la organización Human Rights Watch, es bastante ilustrativo, en el sentido de que, por supuesto, ha habido abusos de la fuerza pública, pero se han manejado las cosas de mejor manera que en procesos anteriores, así como ahora hemos visto un recrudecimiento de la violencia de los manifestantes, que ha en este caso producido agresiones, amenazas, violencia, que no puede ser aceptada como una forma legítima de protesta, no solo por criterio personal o unilateral, sino bajo los estándares internacionales que he señalado. Ahora, se viene calificando y se viene acusando al gobierno por la situación de víctimas que se han dado en esta movilización. Hay un ciudadano, estudiante universitario, que falleció producto de impactos de perdigones. De lo que hemos visto, la policía no ha cargado ni siquiera armas en la mayor parte de los días, pero se acusa en todo caso al gobierno de aquella víctima mortal en esta movilización. ¿A quién acusar cuando me acaban de pasar el dato que hay 2 fallecidos por el bloqueo de ambulancias durante el paro nacional? Y lo que usted acota también, en Molleturo el día de ayer en Cuenca, se impidió también la movilización y el paso de medicinas, ambulancias y de oxígeno que requieren las unidades hospitalarias, doctor Alarcón. Le corresponde, Orlando, a la Fiscalía investigar estos hechos y sancionar a los responsables después de respetar el debido proceso.
Es muy fácil para quienes se encuentran en una posición cómoda y beligerante echar la culpa de todo a solo una parte y no analizar todo de manera integral. Aquellos que han fallecido por no poder pasar en sus ambulancias para obtener atención médica son responsabilidad del Estado o tienen una relación directa con la irresponsabilidad e irracionalidad de cierto grupo de manifestantes violentos que no están haciendo ejercicio de ningún derecho. Hemos conocido en las últimas horas incluso que una supervisora de una cadena de supermercados también falleció en un accidente vinculado a las protestas aquí muy cerca de Quito. Y así se siguen sumando vidas que se pierden no únicamente quizá por acción del Estado, sino también quizá por acción de los manifestantes. Como he dicho, ojalá la justicia, particularmente la Fiscalía, estén a la altura de las circunstancias e investiguen y sancionen como corresponde a los responsables para que no exista impunidad y para poner cada cosa en su lugar. ¿Cómo confiar en la fiscalía? ¿Cómo confiar en la justicia, que es parte también de la violencia que se desata en el país? Cuando la Asamblea hace meses atrás acaba de amnistiar a 238 indígenas y civiles que estuvieron en la paralización de octubre del 2019, cuando se incendió la Contraloría, se destrozó la capital de la República, se pretendió incendiar un canal de televisión, se cortaron las válvulas de suministro de agua potable en varias poblaciones de la sierra, se pretendió invadir un cuartel del ejército donde estaban las armas, etcétera, etcétera. ¿Cómo confiar en todo ello, doctor? Orlando, ¿cuántos de los amnistiados después de 2 años vieron finalizar sus procesos ante la justicia? Ninguno. Justicia que tarda no es justicia, y si no hay sanciones y si hay inacción de la fiscalía y de las autoridades, simplemente estamos frente a acciones concretas de impunidad. Las amnistías, los indultos, son figuras políticas que están contempladas en la Constitución, que pueden ser de agrado o desagrado de muchos de nosotros y que siempre van a estar ahí para ser activadas políticamente en función de las necesidades, como vimos en el último caso, en incluso aquellos que se llenan la boca hablando de justicia, de transparencia y de persecución a la corrupción, terminaron votando a favor de las mismas. Eso probablemente no hubiera pasado si quienes estaban en este caso procesados ya hubieran obtenido sanciones. 2 años para tener procesos abiertos, 2 años sin que la justicia haga lo que le corresponde. Creo que parte de esas demandas ciudadanas que bien podrían formar parte de la búsqueda de acuerdos es la mejora en el sistema de justicia, porque precisamente ahí se originan no solo males como la corrupción, sino también otros tantos como el de la impunidad que tanto daño nos hace como ecuatorianos. Para concluir, doctor, ¿qué reflexión debe hacer el mandatario que se peleó con los que le llevaron al poder, se peleó con los que le estaban dando soporte y le siguen dando soporte en la Asamblea, como la izquierda democrática, se peleó con Edmundo, Raimundo y todo el mundo, y ahora en esta soledad necesita de un sector? Y en ese ámbito, el Partido Social Cristiano, que muchos aspiraban y esperaban se sume a la votación para destituirlo, sus dirigentes, su principal vocero en la Asamblea dice: no, nosotros no vamos a destituir al presidente, no vamos a desestabilizar al país. La izquierda democrática ratifica lo que ya hemos visto, en su gran mayoría sus integrantes están a favor del accionar del gobierno nacional. Pero, ¿qué reflexión debe hacer también el gobierno en torno a cambiar algunas de sus figuras en los ministerios para darle un mayor fuerza en el aspecto político y que el diálogo no solamente sea con los indígenas, sino con toda la sociedad ecuatoriana capaz de volcar esta situación a algo positivo en beneficio de todos, doctor? Partamos, Orlando, del hecho de que un presidente, una función ejecutiva, no puede delegar sus responsabilidades principales a otros o responsabilizar a otros de lo que está sucediendo. La responsabilidad principal radica en ellos. Y en función de esto deberían evaluar lo que ha sucedido durante este año y tomar correctivos. Correctivos que pasan, como tú has mencionado, por quizá cambiar figuras del gabinete,
o tomar decisiones de políticas públicas que beneficien mediante incentivos a los sectores más vulnerables del país. Del otro lado, cuando Guillermo Lasso pasó a la segunda vuelta, se dio cuenta que no podía gobernar con los partidos políticos, que iba a tener una situación crítica de gobernabilidad, y regresó a ver a la sociedad civil, a la ciudadanía. Generó estos espacios de encuentro para mejorar su plan de gobierno y para definir acciones que las iba a implementar de inmediato, tan pronto asume el poder. Eso fue lo que le permitió ganar. Mira que el resultado electoral en las provincias que hoy resultan más conflictivas, las del centro del país, fue abrumador a su favor, Ajá. 70-75% de la votación. Y en función de ello, lo que corresponde en este momento es tender puentes para co-crear acuerdos, para reevaluar una vez más lo que ha venido sucediendo al interior del gobierno nacional y, como he dicho, tomar correctivos y seguir adelante. Restan 3 años de gobierno. Más allá de que la figura de la destitución y la muerte cruzada se encuentren en la Constitución, al menos desde Ciudadanía y Desarrollo, siempre hemos dicho que no es una figura democrática y que los presidentes pues han sido electos para un periodo de tiempo y que idealmente durante el mismo tienen que implementar sus acciones, corrigiendo, evaluando, siguiendo adelante, sobre todo de la mano de los ciudadanos. Escuche a la ciudadanía, señor Lasso, no delegue responsabilidades, pero haga equipo. Creo que en este momento, ante su soledad política, le queda muy bien empezar a estar acompañado por la ciudadanía, por las organizaciones, por la sociedad civil. Doctor Alarcón, gracias por su comparecencia aquí en OMC Noticias y disculpe la insistencia en cuanto a tenerlo. Su voz es una voz calificada en torno a lo que el país aspira en cuanto a orientación y por eso es que siempre quizás lo estoy contactando para que nos pueda orientar a todos. Lo dejo con su salud de despedida y agradeciéndole una vez más y deseándole mucho éxito en la labor durísima que tienen como parte de esas 300 organizaciones que pidieron al gobierno de la CONAIE sentarse en la mesa de diálogo para encaminar las propuestas de un lado y del otro lado y ver la viabilidad del tema por la parte del medio y continuar caminando hacia el progreso, que es lo que aspiramos todos, doctor. Muy gentil. Muchas gracias, Orlando, siempre a la orden y pues simplemente decir a toda nuestra audiencia y a los ecuatorianos que este es momento de sumar fuerzas. Independientemente de simpatías o antipatías políticas, el país necesita acciones, acciones que solucionen los problemas que todos enfrentamos sin excepción. La crisis económica nos golpea en mayor y menor medida a todos. La situación del desempleo de la misma manera, la inseguridad ni se diga. Y aquí no se trata de pues tomar el poder a la fuerza o tratar de desestabilizar la poca institucionalidad que nos queda, sino de arrimar el hombro, como lo hemos dicho siempre, para encontrar puntos de salida que nos permitan canalizar al corto y mediano plazo soluciones. En buena hora que haya ecuatorianos dispuestos al diálogo y a la búsqueda de acuerdos. En buena hora que haya ecuatorianos que han comprendido que el derecho a la protesta se debe realizar de manera pacífica y respetando siempre los derechos de los demás. En buena hora que haya periodismo responsable que nos mantiene informados de lo que sucede en estos días, manteniendo por supuesto su línea editorial, pero también una posición crítica frente a las decisiones que de uno u otro lado se están tomando. Creo que eso es un halo de esperanza frente a lo que estamos viviendo y creo que de nosotros depende cambiar el futuro. Así es que siempre a la orden, Orlando, un gusto y pues aquí estaremos en futuras ocasiones analizando, esperemos ya resultados concretos de lo que podría ser en un futuro cercano espacios de co-creación de soluciones para el país. Muy gentil, doctor, y gracias por su tiempo. Gracias al doctor Mauricio Alarcón Salvador, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.